amante de este trabajo, soy escritor, tengo una serie de libros y una serie de trabajos, y siempre trabajo un poco sobre el mismo campo, pero como desde diferentes enfoques. En este caso, pues, desde todo el tema histórico y político que tiene que ver con el libro. Y me voy a animar a hablar de alguien que no está aquí, pero que es muy importante para nosotros. Este libro es un trabajo de 3 personas. La otra persona es Alberto Moya Fernández. Es un compañero y querido amigo. Él está en Madrid. Él es periodista. Él es con una parte esencial en todo el tema, sobre todo de la imagen, de las entrevistas que contienen el libro, de cómo podemos hablar. Y así que para mí es muy importante traerle aquí, aunque no esté, porque es una pieza súper importante del trabajo. Maravilloso. Sí, justamente yo quería contar un poco de ello. Yo quería decir que a mí me gustó el título desde que supe que existía este libro, porque esta es la pregunta como obligada que recibe una persona afro o una persona negra que está usando su cabello natural. Es incómodamente recurrente esta pregunta pues a mí me ha pasado muchas veces. A veces ni siquiera espera que uno responda, sino que te dicen, te puedo tocar el pelo y te van a pasar la mano. Entonces, quería empezar por ahí. Bueno, creo que a veces podría parecer un poco obvio, pero finalmente, digamos que llegar a este resultado no es fácil. Entonces, como si nos cuentan como este punto de partida desde el título me parece interesante. Vale, bueno, aquí hay que empezar a decir que este libro nace cuando yo me voy a hacer mis estudios de maestría a Madrid. Es decir, yo a partir como del 2015, 2016, hago todo este proceso que contamos en el libro de lo que para las mujeres negras que nos hemos alisado el pelo toda la vida, pasamos por un proceso que se llama transición. Es decir, dejar crecer el pelo afro mientras todavía tienes toda tu parte pasada por ti. Yo hice eso por allá en el 2014 y en el 2016 si bien aquí, para ese momento, muchas personas, éramos pocas, y lo recuerdo entre ellas, muy pocas personas que teníamos el pelo afro natural y también como elemento político, aquí las experiencias eran distintas, los comentarios eran distintos, era el barrio que te gritaba o el taxista, ese tipo de cosas, pero cuando yo llego a Madrid, empieza la pregunta de muy recurrente, se me empezó a hacer muy incómoda en el metro, caminando un día por la calle, en un bar, en lo que fuera. Y Pablo y yo empezamos a asistir a espacios de movimiento antirracista en Madrid. En ese momento empezaba a convertirse en un colectivo, hoy se llama Conciencia Afro, y nosotros empezamos los talleres, empezar a estar en esos espacios. Y nos empezamos a dar cuenta que no era nuestro lado lo que yo estaba viviendo. ¿No? Es decir, eso que yo sentía que solo me pasaba a mí, no era una cuestión separada de lo que estaba pasando al resto de personas de la comunidad afrodescendiente, los afroespañoles, las personas migrantes, es decir, algo estaba pasando y ahí había que seguir rascando para ver qué era lo que estaba sucediendo. Se empezaron a ver muchos talleres y muchos testimonios y muchas conversaciones alrededor del pelo, que parecía tener una conversación muy banal, porque como médico. Exacto, porque la gente, si estamos hablando de racismo, de repente todo llega siempre al pelo, es decir, pasado y sobre todo porque el movimiento
buscar el porqué. Y ese buscar el porqué, no sabíamos qué estábamos haciendo al principio, porque realmente, metodológicamente, si lo hablamos desde el método científico, empezamos como dando puntos. O sea, realmente fue como que nos hablamos con la gente. Empezamos hablando y después fue que hicimos todo el trabajo académico que acompaña este trabajo. Entonces, empezar a hablar con la gente, pero nos preocupaba algo, nos preocupaba mucho el sesgo de la gente que ya estaba politizada y que ya sabía que se toque el pelo y que todo lo que se asociaba tenía un trasfondo, teníamos que hablar con otra gente que nunca lo hubiese pensado. Y así nos convertimos en el privado de la calle, podemos hablar contigo sobre esto. Queremos hablar contigo sobre esto. Nos pareció al principio una cuestión muy invasiva, pero la gente empezó a acceder y fue muy llamativo para mí. Y creo que, pues, bueno, eso lo podemos hablar luego, sobre todo cómo la gente fue respondiendo a querer hablar sobre el pelo. Algunos eran solo pelo, pero cuando empezaban a hablar se daban cuenta que no eran tantas personas, que había algo más. Entonces, y bueno, aquí nos aparece Alberto, porque dijimos, oye, podemos hacer algo interesante. No sabíamos qué era, no sabíamos qué iba a ser un libro, no sabíamos qué estábamos haciendo. Pero Alberto aparece diciendo, podemos hacer material audiovisual, podemos hacer material fotográfico, podemos hacer esto. Y así fue apareciendo todo se fue dando de una forma muy orgánica. Y todo fue porque no entendíamos por qué todo siempre llegaba al mismo tema y era hablar. Sobre la pregunta del título, es también porque es como el lugar común de las entrevistas que hemos estado. Todas las entrevistas hablo de las entrevistas de una hora, tenían en algún momento ese lugar común de personas que se habían encontrado con ese momento. Porque ahí quería aclarar que todas las entrevistas son las personas que en ese momento vivían en Madrid, de diferentes partes del mundo, son madrileñas, pero en ese momento todas tenían el fenómeno. Pues algunas lo habían tenido un proceso previo de lanzamiento, y otras habían tenido siempre su así, tenían concepciones diferentes en torno a su identidad con respecto al pelo, un valor político, otra ninguno, otras estético. Pero independientemente de eso, a todas les habían tomado el pelo sin su consentimiento y todas les habían hecho esa pregunta. De todos esos relatos que ponemos un poco en común en el libro, ese era como el más evidente. Sí, a mí me gusta como esa parte del libro un poco más académica, porque te da luces de por qué llegamos a ese punto, ¿no? De ver un cabello afro o un cabello natural y pensar que es como ir a un almacén y ver una vitrina y agarrar un peluche. Un poco similar, o a veces también yo pensaba como ver a alguien en la calle con un perrito que se ve así como muy cute, muy de, ay, puedo tocar al perrito, porque eso te genera extrañeza, pero digamos, estamos hablando de ser humano que es una parte de su cuerpo, ¿no? Es decir, acceder al cuerpo de una persona sin su consentimiento, sea cualquiera parte que esté tocando, es violento, es atrevido y está mal. Pero a mí me parece muy importante cómo ustedes aquí logran explicar, incluso en términos históricos, cómo llega uno a eso, cómo la colonización produce ese control sobre los cuerpos, cómo eso se interioriza en el imaginario de cada uno y cada una, y cómo que a la final está muy bien instalado el racismo como una forma de control sobre los cuerpos y de qué hacer con nuestro cuerpo, cómo reconocemos nuestro cuerpo y cómo incluso nos expresamos y nos narramos. Entonces,
me interesa también como que nos cuenten ya nos explicar un poco cómo esa relación con lo académico y que el libro sea un poco de cosas, de testimonio y demás, pero quisiera dar un poco en la parte investigativa. Sí, claro, para nosotros, claro, nos podemos hacer una idea, un poco del background en el que veníamos, que había algo más, que no era solo pelo, ¿no? Y que si estas conversaciones terminaban ahí. Y si era un tema recurrente, no quiero llamarlo de moda, no, incluso hablamos del término moda en este libro, también nos interesaba profundizar un poquito más en ese sentido. Y ahí es donde todo ese recorrido histórico que tiene desde el propio continente africano, desde todo el proceso esclavista y como un instrumento más de sometimiento de un cuerpo que es racializado tanto por la piel, es decir, los dos elementos principales de la racialización que merecen al otro desde la actitud y que no te puedes cambiar, básicamente es el piel o el pelo, no te puedes cambiar, no es productos químicos, productos que además se han demostrado nocivos para la salud. Entonces, a partir de ahí, vamos analizando, yo creo que un desarrollo histórico y sociológico, qué importancia tienen todos los mecanismos, todos los instrumentos de sometimiento y cómo llega a ser de una forma tan institucional que llegaba a legislaciones concretas en diferentes lugares del mundo con respecto al pelo. Desde la ley Piñón, en Sudáfrica, con el propio apartheid, una forma de separar a la población en el mercado del ámbito, que había descubierto históricamente en diferentes lugares legislaciones, procesos políticos sobre el sometimiento del pelo, ¿no? También el acceso a la higiene y por lo tanto el acceso a la salud. El mercado y toda la economía que ha habido en torno al pelo, que luego se ha reconfigurado y sigue habiendo en torno al pelo de otra forma. Y también quiénes han sido los propietarios, quiénes han sido las relaciones propietarias de ese mercado. Entonces, todo ese recorrido es clave para entender dónde nos encontramos a día de hoy. Y a la vez, todos esos procesos de instrumentalización, de sometimientos políticos, cuáles han sido los procesos de resistencia, ¿no? Cómo ha habido, no solo desde los movimientos más conocidos de Estados Unidos, de Black Future y demás, sino desde siempre, y bueno, precisamente estamos en un proceso que cada vez más gente sabe, sobre todo que hablan de los primeros palenques, la importancia que tenía el pelo, sobre todo en las mujeres. El libro tiene un enfoque claramente del feminismo negro, que centra mucho el trabajo en la mujer. Y todo eso nos parecía esencial para entender los testimonios de lo que nos estaba pasando. Sí, yo creo que un elemento clave aquí es un tema de construcción de memoria, ¿no? Es decir, y aquí, hablando de mi profesión, obviamente, porque no quiero meter en muchos líos, creo que un elemento clave aquí es entender una historia que había sido quitada. ¿Por qué? Y lo digo desde una experiencia muy cosmética, pero que es real, y era el cuidado del pelo. Es decir, que muchas mujeres negras no supiéramos cómo cuidar nuestro propio pelo, responde precisamente a un borrado que aparece en la conversación y es cómo cuidar este pelo. Incluso cómo ese cuidado fue pasando de tradición oral, porque toda la historia negra, la historia de las mujeres, especialmente, siempre ha sido contada, dicha. Entonces, para mí, un punto era como, por ejemplo, para aprender a volvernos a cuidar el pelo, aparece Internet y aparece YouTube, ¿no? Y aparece Internet como una forma de saber cómo hago la transición, cómo me peino, cómo me puedo hacer unas trenzas, cómo puedo hacer todas estas cosas. Y
intentamos responderlo a través de por qué mujeres negras no vamos a poder saber, sobre todo mujeres negras que, y para mí, hay un choque bien interesante con mujeres del Pacífico, ¿no? Sobre todo las mujeres caribeñas nos cuesta un poco más la idea del cuidado del pelo porque no está esta tradición tan marcada como si puede estar dentro de las mujeres del Pacífico, y ahí hay que hacer la diferenciación claramente. Las mujeres del Pacífico tienen toda su historia muy bien conectada, ¿no? Entonces, esa idea de poder nuevamente a través, y aquí reconocemos el papel de muchas que fueron las que empezaron en el 2010, 2011 a hacer contenido en redes sociales para poder decir así se cuida el pelo afro, esto es lo que pueden hacer, y lo hacían una mascarilla de huevo con papaya y tal cosa, es decir, volver, es el propio consumismo, es decir, volver a lo básico, volver a un conocimiento. Entonces creo que eso era importante para resolver una pregunta que era sobre todo cosmética para nosotros mismos. Yo quiero añadir que precisamente algo de ese proceso investigativo nos lleva también a dar cuenta de que la importancia política que tiene en el sentido de la materialidad de derechos y que esto no es meramente un elemento simbólico o simplemente esencialista, puede ser leído muchas veces, y que no estamos hablando en sí del pelo, estamos hablando de racismo, simplemente un elemento más de cómo se ha construido y se ha procesado ese racismo que ya está hoy, y que a día de hoy sigue marcando la materialidad de derechos del acceso al trabajo, del acceso a la educación, del acceso a salud, de cómo son leídas, del acceso a la capacidad de construir una identidad propia que rompa con toda la concepción negativa que ha habido sobre determinados cuerpos. Entonces, eso es clave de mencionar y de decir y que refleja pues, todo ese proceso en el que hay otras personas que han investigado sobre el campo. Es decir, en lengua, en español, no tanto, o quizá ahora hay más, pero eso empezó hace unos cuantos años y no encontrábamos tanto material en español, pero que estamos hablando al final de un proceso objetivo, material, y que tiene unas consecuencias directas en la vida de las personas, no meramente estéticas, ¿no? o emocionales. Sí, yo me quiero quedar con algo que dijiste que habla de la construcción de memoria, porque hablé brevemente con Pablo y es el hecho de que las culturas afrodescendientes seamos tan orales y a veces estamos alejadas de llevar registro de nuestras memorias, ¿no? De registro escrito, visual, fotográfico. Sí, mi abuela paterna murió y nadie se hace la cuenta de qué es lo que ella hacía, ¿sí? Yo creo que eso es, ella era esa monofre, sucre y la memoria se murió con ella, de esa receta. Y yo creo que este libro refleja parte de eso, o sea, el hecho de registrar esos testimonios me parece muy importante para la construcción de memoria. Primero porque ustedes bien lo decían, le preguntaban a gente que no, jamás había cuestionado sus cosas. Y desde el momento en el que uno empieza a cuestionarse, también empieza a construir memoria propia y la comparte con las otras personas y la memoria va creciendo. Y el hecho de que quede escrita me parece muy valioso. Creo que todas las experiencias son en Madrid, ¿no? Y espero que tal vez habrá un capítulo de Colombia en algún momento. Esto es parte de mi opinión personal en relación a este trabajo. Y quería hacer un poco de guión y quería pedir disculpas a ustedes, pero yo creo que no podía ir sin preguntarles sobre dos cosas que va a parecer raro, pero yo sé que ustedes van a poder responder. Hace poquito, si no sabían, porque ahorita que hablaste del cuidado del cabello, desde una mirada más ancestral,
recordé la manteca negrita de Palenque. Y hace poquito hubo un hecho controversial, no voy a decir el nombre de la empresa, pero una multinacional de productos de cabello para el cuidado afro, el cabello rizado, que empezó a crecer o lanzó una línea de productos cuya base es la manteca negrita. Esta es un material, un producto como el biche que tiene denominación de origen, y realmente fue una situación muy incómoda, me parece innecesaria además, para muchas personas, sobre todo para gran parte de la comunidad palenquera. Bueno, yo hablé con varias personas de Palenque y realmente no estaban como que muy felices con eso. Y de hecho me comentaron también que hay como ciertas acciones legales frente a eso. Y otra cosa que también pasó recientemente, que yo sé que Pablo le habla el tema del deporte y el racismo. Esto que pasó en el partido de Colombia fue con Uruguay. Este jugador uruguayo que hizo una seña como tocándole el pelo al jugador colombiano, que es un hombre afro, un hombre negro. Y a la gente le costó mucho entender por qué eso era un hecho racista, ¿no? Y ahí como que se hace como más importante que exista este tipo de elementos para estudiar y para compartir con la comunidad y en las escuelas sobre todo, porque ese tipo de situaciones son racistas, son violentas y ponen también en riesgo los valores, el conocimiento de la comunidad afrodescendiente. Entonces quería que me comentaran algo sobre eso. Bueno, voy a empezar por el segundo caso, porque además creo que me llamó la atención porque de repente el libro empezó a salir en todos lados con relación a ese caso en específico. Y cuando a mí me dicen, Laura, ¿qué pasó en ese momento? ¿Por qué eso en específico es racista? Y ese toque de pelo, en principio, no tendría por qué dar nada que hablar. Es más, yo no creo ni siquiera que su intención fuese tocarle el pelo, porque lo que hace el jugador uruguayo es hacerle este gesto al jugador de Colombia, que no me acuerdo quién era. No. Davinson Sánchez. Así es. Le hacen este gesto a Davinson Sánchez. Y yo no creo que la intención fuese tocarle el pelo. Yo creo que el mensaje que le estaban mandando era otro. Uno estaba intentando, evidentemente, como pasó todo el partido, lo que lo vimos nos dimos cuenta que lo que estaban intentando era provocarlo todo el tiempo. Pero la provocación iba con otro mensaje, no iba a tocarte el pelo. Quiero decir que sí, que es básicamente un lenguaje que se maneja exclusivamente en el deporte, sobre todo con jugadores negros y en el fútbol. Entonces, siento que nos daba la oportunidad para reflexionar sobre muchas cosas, sobre el consentimiento, específicamente sobre por qué tocar las partes del cuerpo, sobre todo el pelo dentro de un partido de fútbol, ¿no? Dice, ¿qué tiene que ver? Se pueden tocar, hay cosas en las que uno dice, partes del cuerpo que se tocarían porque sí, porque hacen parte del juego, pero el pelo suele ser algo raro y sobre todo porque nos daba la excusa. Yo creo que la situación da la excusa para poder hablar de racismo y cómo esa práctica en sí misma era racista, no porque le tocara el pelo, sino por el mensaje que están intentando enviar. Y con relación al tema de la manteca negrita, fue bien llamativo porque para un tema que nosotros tocamos es el tema de lo que Pablo planteaba al principio, el tema de cómo apropiarnos económicamente de conocimientos y saberes que no solamente han hecho multinacionales, ¿no? Es decir, y cómo ahora el tema del pelo, un tema meramente estético, también se ha convertido en una forma de seguir capitalizando. En los capítulos del libro habla sobre el acceso a productos para cuidar el pelo. Cuidar el pelo afro, hoy por hoy, en una ciudad como Cartagena, sigue siendo mucho más costoso que alisarte. Es decir, alisarte el pelo
O sea, que hacerte una rutina de cuidado que lo hagas. Te dicen, claro, que hay tantas mujeres negras que consuman esos productos y tantas mujeres que consuman esos productos, por tanto, el nicho de mercado es pequeño de los productos que empiezan a costar, en teoría. Pero vemos cómo entonces empiezan pequeñas comunidades, ya pasan con muchos emprendimientos afro, que empiezan con mascarillas, shampoo, de productos naturales, y de repente viene alguien más y ¡pum! Se lo lleva. He pasado con muchísimas marcas. Entonces creo que al final también el servicio de capital, ¿no? como todo, es decir, como incluso para nosotras ningún shampoo cualquiera que uno pueda llegar al sitio y comprarlo sí, y lo sabemos todos. Es decir, un shampoo de sedar no le va a servir a nadie, ni de Pantene ni de ningún otro. Tenemos que comprar un shampoo que realmente haga, que realmente hidrate, que realmente tal. Y yo me acuerdo un comentario que a mí me hacían mucho, que decían que mi pelo era como mercancía sin fondo. Es decir, eso es echarle plata y echarle plata y echarle plata, y ese pelo sigue lo mismo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay un tema ahí del acceso a un producto y sobre todo de cómo siempre va a seguir funcionando en forma de Yo antes has mencionado lo de las entrevistas que son solo en Madrid. Quiero hacer un matiz, es decir, es gente que estaba viviendo en Madrid, que algunas son madrileños y por lo tanto se han educado en Madrid, pero hay entrevistas a gente de Camerún, de Nigeria, de Guinea Ecuatorial, de Colombia, de República Dominicana, de Cuba. Es decir, es que precisamente buscamos esa variedad y que no todas esas personas se han educado o han crecido en Madrid, sino que han tenido procesos migratorios, unos más jóvenes y otros mucho más tardíos. Y que eso permite también ver los lugares comunes de las experiencias en países tan diferentes, ¿no? Tanto los lugares comunes, incluso con las propias diferencias que hay. Aquí de Colombia hay un chico, que además es un chico activista muy reconocido en España ya de hoy, un chico joven, que es Jason, que es afrocolombiano, pero que muy jovencito, con 9 años fue a España. Pero hay una política española afrocolombiana, que es muy conocida aquí en Colombia, que es Cari, que es Consuelo Cruz Almoneda, que ya sí ha tenido todo un proceso de experiencia vital en Colombia, en Cali concretamente. Sobre lo que preguntas, el tema de la mercantilización de todo este tipo de procesos y de productos, en el libro tratamos también de abarcarlo de eso, de cuál es la economía que mueve, ¿no? Tanto los productos que se han ido generando para alisar el pelo, o para la piel, para blanquear la piel, o la imagen que se ha intentado mercantilizar de un tipo de belleza concreta, que eso ha movido millones de dólares en todo el mundo, con un mercado principal incluso en la India. Es curioso como algunos países han sido clave en ese tipo de mercados, y luego han ido surgiendo otro tipo de mercados más pequeños o más locales, pero que a la vez muchas veces han seguido enriqueciendo a una industria blanca, propietaria blanca. Y este es un nuevo caso más de capitalizar, entra el mercado, entra el capital y el capital es blanco. Entonces se queda con ese proceso. Y cuando me hablan de la apropiación cultural, me parece un tema importante, pero no cuando se lleva a un plan individual. A mí me interesa la apropiación cultural es en el sentido de los rayos de enriquecimiento industrial de un poder principal, y creo que esto es un claro caso de ese proceso. Claro, tiene que haber legislaciones y tiene que haber un proceso que evite eso y que proteja ese tipo de conocimientos, ¿no? Y ese tipo de personas. Y ahí es donde está el Estado. Y pues si Colombia ahora mismo se lee como un gobierno antirracista, es un gobierno que tiene que legislar en pro de este tipo de defensas de esos derechos culturales. Sobre el otro tema, bueno, yo creo que he dicho ya básicamente. Yo en su momento no le di tanta
importancia. A mí personalmente ese tipo de debates que se vuelven tan mediáticos no me suelen llamar tanto la atención, sí me parecen oportunidades. Solamente creo que son oportunidades perdidas por la forma en la que se lleva la conversación o el tipo de debate que se genera, ¿no? Sobre todo desde los medios de comunicación. Lamentablemente no hay medios de comunicación que tengan profesionales que sepan entender o realmente cómo funciona el racismo. Entonces, cómo llevan la pregunta, cómo llevan los temas, pues muchas veces meramente elementos esencialistas o experimentales, experienciales, o así que no vienen a decir cuál es el problema. Es la oportunidad para hablar de racismo, de lo que implica para las personas llevar el pelo, y no meramente decir si la voluntariedad o no, si la moralidad, si el que lo hizo es bueno o malo, cómo lo recibe. A mí personalmente eso no me interesa.